Hola, buenas noches. Ya estamos aquí, gracias a Dios, después de algunas o varias semanas, ya estamos listos en nuestro estudio de lunes por la noche. Gracias a Dios que nos permite llegar un poquito tarde, pero a final de cuentas a tiempo para poder transmitir. Ahora, hace unas horas ya empezó a llover muy fuerte por acá, entonces, pues como es bien sabido, el tráfico se dispara, ¿verdad? Todo se vuelve más lento, pero gracias a Dios ya estamos aquí. Espero que todo se escuche, se vea bien. Ponme un dedito arriba, ya sea en Instagram o en Facebook, para saber que todo está bien y que me escuchas y me ves perfecto para poder continuar. Pues bueno, la última vez que nos vimos terminamos con la serie de Moisés cara a cara con Dios, que te recuerdo que también ya está disponible en MP3, que puedes también ver y escuchar más bien, ver en YouTube todos los capítulos de la serie, así como las series anteriores, y escuchar en los podcasts, pero si a ti te resulta más sencillo por cualquier razón tenerlos en MP3, pues mándame un mensaje y con gusto te paso una liga para que puedas descargar la serie completa de Moisés cara a cara con Dios. Creo que fue una serie de mucha bendición y pues bueno, aún el Señor no nos ha puesto a iniciar una serie nueva, pero sí queremos continuar con estos estudios, perdón, discúlpenme, con estos estudios de lunes por la noche, porque nos parece que son de mucha bendición, muy interesantes, ¿verdad? Estoy aquí tratando de cambiar la luz del aro, que ahora me veo como raro. Así eres, dime. Ah. Pero bueno, quizá esta luz. Ah, díganme cuál les gusta más. Esta, esta o esta. Yo creo que esta, ¿verdad? Pues ya ni sé. Pero bueno, hoy vamos a tener un tema bien importante, muy interesante. Es el alimento sólido espiritual. Yo estuve orando en el día, pues para que el Señor me mostrara algo que pudiera compartir con ustedes, ya que como les comento, todavía no tenemos un tema de serie. Espero que para la siguiente semana ya podamos arrancar con una nueva serie, pero por lo pronto pues hay que seguir estudiando la palabra de Dios y en ese entendido justamente pues es que salió este tema, ¿verdad? Es tan importante comprender que las riquezas de la sabiduría están anidadas en la palabra del Señor y que hay cosas muy interesantes, hay cosas muy bonitas, pero también unas muy profundas y hay que saber que dentro de nuestra vida cristiana, pues estamos llamados a ser unos estudiantes de la palabra de Dios, pues progresivos, ser estudiantes que puedan cada vez atender y comprender y llevar a cabo estudios bíblicos de una forma más profunda. Y hay muchas razones por las cuales el Señor nos ayuda a comprender justamente estas profundidades. Así que, pues vamos a orar, vamos a hacer un estudio breve acerca de lo que significa el alimento sólido espiritual y cómo el Señor pues tiene, ¿verdad? El propósito de guiarnos a través de estos estudios con su Espíritu Santo, como lo hemos hecho a lo largo de estas series y ya de estos años que llevamos en los lunes por la noche. Así que bueno, vamos a orar, Padre, te damos gracias una vez más porque nos permites estar un lunes aquí, quizá un poquito tarde, Señor, pero pues bueno, en tu voluntad ha estado que nosotros podamos estar en línea o que veamos o escuchemos esta enseñanza en vivo o diferido, Padre, pero que sea siempre de bendición. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo guiándonos, que sea tu Espíritu el que nos muestre la profundidad de tu palabra, Señor, y que el mensaje que tienes hoy, la enseñanza que tú tienes hoy para cada uno de nosotros, sea profunda, Padre, y que podamos nosotros notar que hay más allá de lo que nos podemos imaginar dentro de tu palabra, pero pues entender que necesitamos estudiarla de manera constante y profunda. Te damos gracias por esta oportunidad y esta bendición de aprender de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y venía pensando ahora, pues normalmente del trabajo a casa haría unos, pues tardadito 35 minutos cuando vengo directo. Ahorita nos aventamos prácticamente una hora, porque como les repito, se inundó muy feo por acá por la ciudad. Y venía pensando pues también con mucha calma, entre tanto cuidado,
de no lastimar las llantas del auto y todo eso porque hay muchos baches y se pone peor con las lluvias, venía pensando acerca de cómo la palabra de Dios no está, no quiero decir que con todos y no quiero decir que todo el tiempo, pero no está siendo parte verdaderamente de nuestra vida, ¿verdad? Y yo he de confesar que desde la mañana también había pensado cómo a veces pues olvido la Biblia aquí en casa, justo de donde transmito esta habitación que tengo que es como una especie de estudio, y a veces se me olvida aquí, ¿verdad? Y llego a trabajar, etcétera, y de pronto pienso y digo, bueno, no importa, pues que en el celular tengo la aplicación de YouVersion. Por cierto que ya hay un nuevo estudio de YouVersion, se llama ¿Por qué debemos orar? Búscalo en YouVersion, en Bruno Nava de Raíz. Ahí te puedes suscribir y puedes seguirme para estar al tanto de todos los temas. Y yo estaba pensando en cómo, pues sí, que equivocadamente, eh, pues olvidamos a veces abrir la Biblia, dejarla. eh, No olvidamos nuestra billetera, ¿verdad? No olvidamos nuestros accesorios, quizás nuestros lentes, nuestros anillos, eh, algún accesorio que podamos tener. Pues es obvio que no voy a poner el ejemplo de que no olvidamos los zapatos, porque pues también, ¿verdad? Ya sería como que absurdo. Aunque a mí me pasa que, bueno, no olvido los zapatos, pero he estado muchas veces a punto de irme a trabajar o hacer algo importante en pantuflas, y si no es por mi esposa que me dice, los zapatos, pues ya me tengo que regresar. Acá en casa tenemos la costumbre de no entrar con el calzado de calle, cambiarlo allí en la entrada, y a veces a mí casi he estado a punto de irme a cualquier lado en pantuflas, pero bueno, ya algunas otras veces sí me ha pasado, ¿para qué digo que no? Y no ha habido necesidad de que yo descienda del auto, pero sí ya me ha pasado. Entonces, bueno, el tema es que eh, sí dejar la Biblia a veces, y como yo pensaba en la mañana, pues sí refleja mucho del hambre espiritual que podemos tener como hijos de Dios. Y esto es bien importante porque, eh, aunque, repito, sé que la Biblia la podemos tener en nuestros teléfonos y podemos tener acceso vía internet o descargada, etcétera, la realidad es que no es lo mismo llevar la Biblia física, poder hojearla, ¿verdad? Orar sobre el estudio que vamos a iniciar o la lectura que vamos a iniciar, y el Señor, pues, aunque por supuesto también nos puede revelar su voluntad y algo maravilloso dentro de una aplicación, la verdad es que es un libro que merece la pena traerlo siempre con nosotros. Em, Me pueden decir, bueno, pues es que tú ya prácticamente estás más cerca de la tercera edad que de la juventud, y posiblemente es cierto, pero no hablo de eso, no hablo de ideas a la antigua, no hablo de ideas de la vieja escuela, no hablo de un comportamiento que solo los más grandes tenemos y donde los jóvenes pues a lo mejor no encajan, no, hablo de un sentido espiritual verdadero, hablo de que la Biblia sí tiene que ser parte de nosotros en todo momento, sí tenemos que tenerla física, sí tenemos que poder palparla, tenemos que poder tener la sensibilidad de verla, de abrirla, de orar y preguntarnos qué maravilla el Señor nos revelará en nuestra lectura, ¿verdad? O qué consejo nos dará. Muy posiblemente estemos buscando fortaleza, dirección, etcétera. Y la verdad es que podemos acceder en todo momento y definitivamente hasta de forma más rápida que en una aplicación, ¿verdad? Puesto que hojear un libro siempre trae, incluso científicamente comprobado, el cambiar hojas, la lectura de un libro físico trae muchos beneficios en cuanto a las conexiones neuronales, en cuanto a los hábitos, en cuanto a la comprensión, en cuanto al ejercicio de nuestra vista. El cerebro funciona diferente con algo físico que con algo digital. Y vuelvo y digo, no es que esté mal, pero sí creo que nosotros debemos de ser muy amorosos incluso con este libro, ¿verdad? Porque es ahí donde está toda la palabra de Dios, es ahí donde está establecido su amor, donde está establecido su voluntad, donde puede Él orillarnos, orientarnos a algún consejo, algún consuelo, alguna palabra que necesitemos de ayuda, de aliento, de dirección, pues estará ahí. Y traer ahora sí que la Biblia bajo el brazo es algo que sí deberíamos de atesorar,
Te repito, yo en la mañana reflexionando y hace pues algún par de horas quizá, que decía, bueno, sí, ¿por qué la dejo en casa, no? Sabiendo que yo disfruto tanto de estudiarla, de leerla, ¿por qué a veces se me olvida? ¿Por qué a veces no la tengo como prioridad antes de guardar justamente la computadora desde donde transmito, mi teléfono celular? eh, Cosas que, claro, son herramientas para mi trabajo o para mi comunicación, etcétera. Por qué no tengo la misma, eh, el mismo cuidado por llevar conmigo lo más importante que mi trabajo, más importante que mi computadora, más importante que mi teléfono, pues es la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre hemos aprendido esta frase que engloba absolutamente todo, ¿no? Que por encima de Dios nadie y por encima de la Biblia pues nada. Y aun cuando nosotros, pues claro, como cristianos podemos declararlo, si alguien nos pregunta si la Biblia es nuestro fundamento, es el todo para nosotros y decimos que sí, en los hechos pues se vuelve algo tan diferente, ¿verdad? Porque vuelvo a lo mismo, no la tomamos, no la llevamos, no la abrimos, no la escudriñamos y eso suele suceder, aunque tú la lleves en tu teléfono, pues que no la abras. Hay una aplicación justamente esta de YouVersion donde te va contando los días consecutivos que tú vas abriendo la Biblia digital y conozco y conocí personas que em, pues abrían la aplicación para no perder su racha, como se denomina en esa aplicación. Hay quienes tenían casi por cumplir el año 364 días, 300, hay quienes sí estaban a punto de cumplir 3 4 años, y con un día que fallaran, pues el contador de esta aplicación pues, se vuelve a cero, ¿verdad? A mí la verdad es que me ha pasado, pues que a veces pues no, yo igual a veces no la abro en semanas, aunque colaboro con ellos y trato de escuchar la voz de Dios para compartir lo que Él me da a través de esa aplicación. A veces yo no la abro porque sí prefiero evidentemente mi Biblia física, em, pero yo veía a estas personas y decía, bueno, pues qué bueno que lleves abriendo la Biblia digital, aunque sea, pero 364 días, pero sí tengo que decir que yo he conocido personas que la abrían para no perder una racha. Y yo decía, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene? O sea, solamente lo que estás consiguiendo es mantener ese récord que, pues no sé a quién quién le daría tanta importancia, ¿no? Pues esa persona seguramente sí, pero yo no creo que Dios diga, ay, wow, mi hija, mi hijo lleva 700 días seguidos de abrir la aplicación, ¿verdad? Lleva 364, está a punto de cumplir el año, wow, Dios diciendo, hoy cumplió el año de abrir la Biblia, ¿verdad? En esa aplicación 365 días sin fallar uno solo, evidentemente, qué maravilla, pero pues seguramente también Dios puede reflexionar y ¿para qué si de los 365 días no leyó más que 4 5 6 8 20 30 versículos y ni se los aprendió, o ni sabe qué significan, o no los entendió? Entonces, creo que el estudio de la palabra de Dios sí parte de una motivación real. De hecho, la misma palabra de Dios dice que la Biblia, la escritura, muestra las motivaciones de nuestro corazón, porque allí es donde encontramos un espejo, ¿verdad? Si nos estamos reflejando bien, si nos estamos reflejando medio borrosos o de plano así que ni nos reflejamos, ¿verdad? Parecemos como el mito ese de los vampiros que no tienen reflejo en los espejos. Pues así, ¿no? Alguien puede abrir la Biblia 400 días seguidos y no haber entendido una sola palabra. Pudo haber abierto la Biblia y llevado una racha por muchísimas semanas o muchísimos meses y no haber hecho un estudio devocional, no haber compartido ese versículo con su familia, no haber compartido ese versículo con sus amigos, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues no es por ahí. La idea de tener la Biblia incluso física, de alguna forma nos compromete a decir, bueno, aquí la tengo, ¿no? Y saber que dentro de estas dos pastas está toda la sabiduría que necesito, está todo el consejo, toda la fortaleza que necesito para mi día a día. Y de verdad, yo a veces sí pienso, ¿cómo salgo de casa y cómo pues la dejé, ¿no?
o sea, sé que puedo hacer un estudio porque tengo el internet, porque tengo Biblias digitales, porque etcétera, etcétera. Y repito, no me malinterpretes, no está mal, pero el poder ojearla, yo me acuerdo hace muchos años cuando también estaba saliendo a tocar algunas orquestas del país, pues llevaba mi Biblia, ¿verdad? Yo llevaba mi Biblia, estaba muy ansioso siempre y la veía así abierta sobre la almohada de la habitación del hotel, etcétera, y me preguntaba siempre, ¿qué tendrás hoy que decirme, Señor? Y me entusiasmaba, entonces eso a mí me ayudó mucho a comprender que el tenerla siempre con uno es como tener oxígeno, es como tener un ancla, es como tener un seguro de vida o un seguro espiritual, ¿verdad? El libro por sí solo pues, es materia, es tinta, es piel, hilo, es papel, etcétera, etcétera, ¿no? Colores, letras, por sí solo pues no tiene ninguna diferencia a cualquier otro objeto material. El verdadero poder de este libro pues, es cuando uno lo abre, lo lee, lo medita, como nos enseña Dios en Josué, y lo pone en práctica, ¿verdad? Ahí es donde está verdaderamente el poder de la palabra de Dios. Entonces, bueno, con este amplio preámbulo, yo quisiera que fuéramos rápidamente a la carta a los Hebreos para poder iniciar hoy con nuestro estudio y que aunque será breve vamos a darnos cuenta de las grandes maravillas que tiene el Señor para nosotros. Quiero leer Hebreos 6, desde el versículo 9 y hacer una lectura y después ya vamos analizando. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de que cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y pareciera que como que no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero si tenemos cuidado en cada palabra, nos vamos a encontrar con una gran sabiduría y una gran riqueza. Dice el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos, es decir, ya se nos avisó, de que de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Y poniendo muchísima atención a esto, pues nosotros que tenemos la bendición de formar parte del reino de Dios, nosotros que tenemos ya el sello del Espíritu Santo, que nosotros según Juan 1:12, pues somos bendecidos, ¿verdad? Con la salvación, con la justificación a través de Jesucristo, etcétera, pues nosotros somos salvos, ¿verdad? Tuvimos el derecho o la potestad, como dice Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios, no solo creación como son todos los demás, sino hijos de Dios. Y dice aquí, pero en cuanto a vosotros, oh amados, hablando el autor de Hebreos, estamos persuadidos, es decir, ya se nos ha dicho de cosas mejores que pertenecen a la salvación. Bueno, y uno podría preguntarse, bueno, ya soy salvo, tengo el mayor regalo, lo más importante, pues sí, desde luego, no hay duda sobre eso, pero habla aquí de una pluralidad de cosas y que pertenecen justo a los que tenemos ya salvación, que dice que son cosas mejores y que pertenecen a los que somos salvos, es decir, a nosotros que somos sellados por el Espíritu Santo. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, hay cosas y bendiciones que pertenecen justamente a los hijos de Dios porque hemos servido al Señor y por supuesto el agregado que servimos a la iglesia y valga por ahí el comentario, tienes que servir, tienes que apoyar, tienes que ayudar. No es opcional el servicio en el hijo o la hija de Dios, no es opcional el servicio en alguien que profesa un cristianismo.
si creemos que, bueno, yo adoro, amo al Señor, lo sigo, le sirvo, pero por mi lado, por mi cuenta, a mi modo, créeme, no estamos haciendo nada de lo que Dios pueda haber establecido en su palabra como propósito y su voluntad para cada hijo suyo. No es correcto no congregarse, no es correcto no servir, no es correcto no compartir la palabra, no es correcto no servir a la iglesia, no servir a los hermanos, aunque ya sabemos que unos son groseros y que algunos son hipócritas y que algunos son de doble cara y que algunos tienen un comportamiento que lejos de edificar destruyen o traen división o hacen sentir mal a las personas. Y muchas veces todos nosotros pudimos haber caído en algún pecado de esos, pero tampoco es el plan de Dios que nosotros sirvamos de esa manera, sino sirviendo justamente como dice la misma escritura, no sirviendo como para los hombres, sino sirviendo como para Dios mismo, ¿verdad? A ti como edecán, como una persona que puede servir, no le harías una carota como la que a veces haces al Señor Jesucristo, ¿verdad? No estarías en la alabanza tocando como si estuvieras tocando en un bar entreteniendo al mundo, sino estarías tocando de una forma diferente, cantando de una forma diferente, alabando al verdadero Dios de la Biblia, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estoy seguro que si Jesús mismo te encargara estudiar una canción, darías todo tu empeño para poder cantarla o ejecutarla de manera impecable, con la mayor, con el mayor profesionalismo y con el mayor amor, ¿verdad? No podemos servir de otra manera. Cuando nos llama el Señor a predicar la palabra de Dios, no podemos consultar a ChatGPT o a Gemini o al que tú me digas, gustes y mandes de, a ver, quiero hablar de la salvación, hazme un bosquejo para mi congregación y predicarlo este domingo. Qué cosa tan absurda, o sea, eso no es servirle al Señor de una manera íntegra. Y el problema está justamente ahí, que muchas veces nos vemos todas estas bendiciones, estas virtudes y estas bondades, estas cosas mejores de las que habla el versículo 9 de Hebreos 6, porque no servimos a Dios como deberíamos de hacerlo, porque no servimos a la iglesia. Y eso no es algo que sea reflejo de una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo. Todo lo contrario, la Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios pone en nosotros tanto el querer como hacer las cosas por su buena voluntad. Es decir, Dios pone en nosotros el querer servir porque es una buena voluntad, es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios que nosotros podamos servir, ¿verdad? Y como su voluntad orilla nuestro espíritu a servirle, ¿verdad? Y a externarlo, a poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo al servicio de la iglesia y del Señor. Estoy seguro que el Señor, a través de su espíritu, no te manda a ponerle la carota que a veces pones a la gente, ¿verdad? No te manda a ponerle una mala cara, no te manda a quejarte, no te manda a ser grosero, no te manda a no practicar, no te manda a no estudiar la Biblia, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, dice que es su buena voluntad y en su buena voluntad no puede estar anidado el pecado. Y es por eso que esas cosas mejores a veces no las vemos y no las experimentamos a nosotros que somos salvos. Pero hay algo que todavía debemos de preguntarnos y es justamente que estamos persuadidos de cosas mejores. Es decir, el apóstol ya había, o el autor del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, bueno, unos dicen que es carta, otros que no parece una epístola, porque no tiene salutación. Bueno, hay muchas cosas, pero de Hebreos. Y hay muchas cosas que dice aquí que ya están persuadidos de cosas mejores y de cosas importantes a los de la salvación, ¿verdad? ¿Por qué no sabemos cuáles son? Pues justo y volvemos al inicio, porque no hemos estudiado la palabra de Dios tal cual deberíamos de hacerlo. Cuando nosotros somos unas personas íntegras en cuanto a nuestra vida espiritual, porque no podemos engañar al Señor, según evidentemente Gálatas 6:7 nos muestra que el Señor no puede ser burlado, Él conoce exactamente en este instante cómo está nuestro corazón. Si nosotros no dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios diario, diario, no es una semana sí, una semana no, un día sí, un día no, no es nada más, qué bueno que lo hagas, pero comprende que no es lo mejor solamente leer tu proverbio y tu salmo de acuerdo al día, o leer solamente un versículo que ya ni te acuerdas que leíste a las 10 de la mañana y ya a las 8 de la noche no te acuerdas, pero sí te acuerdas en qué se quedó la serie, ¿verdad? Y bueno, las cosas mejores de las que está hablando aquí el autor, pues evidentemente están establecidas desde Génesis hasta Apocalipsis y muchas veces no las vemos, no las experimentamos, no las tenemos
no las tenemos, ¿cómo poderlo decir?, experimentando en nuestra vida, porque justamente no sabemos en dónde están en la palabra de Dios. Y ahora, pues sí, nos podemos decir, bueno, yo por eso me congrego, yo espero que los pastores, por supuesto, que me hagan ver dónde están esas cosas mejores con cada mensaje, y aunque ellos son llamados a hacerlo justamente, o como con un servidor los lunes, etcétera, etcétera, también es importante que tú las busques. No se trata nada más de encontrar, ya encontré una promesa, ya encontré algo que es importante, dámelo, dámelo, dámelo. Evidentemente, la vida cristiana no se trata de recibir así como así, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios de orden, Dios es un rey, Dios es el creador del universo, Dios es sabio, ¿verdad? Es alguien que eh, no tiene falla, que no es inerrante, es un Dios infalible, no va nada más a soltar, ¿verdad? Como todos quisieran, como si fuera el genio de la lámpara de Aladino, que le pedimos algo y todo lo que se nos ocurra, todo lo que nosotros queramos, lo ponga en nuestras manos. No, es un Dios también celoso, ¿verdad? Santo, es un Dios que hay que tratar también con mucho decoro, que hay que tratarlo con mucho respeto, porque también es un rey, es un Dios que le gusta la solemnidad, así como también le gusta nuestra alegría y la forma de comunicarnos con Él como un padre, como con un amigo. También la solemnidad y el respeto de un rey, por esto que lo es importante, ¿verdad? Y encontrar, escudriñar la palabra de Dios para encerrar las promesas así y apropiárnoslas, ¿verdad? Con, claro, la condicionante que lleva cada promesa. Por supuesto que te bendeciré, pero pues primero arrepiéntete de tus malos caminos, deja de pecar. Por supuesto que esta promesa, como dice la Escritura, todas son en Él sí y en Él aménes que se harán, ¿verdad? Pero estas promesas, no lo que a nosotros nos da la gana, sino lo que Dios nos ha prometido, Él nunca nos la va a negar, siempre y cuando nosotros estemos alineados por la derecha. Porque también puede ser muy sencillo decir, no, es que tú me dijiste que me sanarías, no, es que tú me dijiste que ya me, que me casaría. No, tú me dijiste que yo sería próspero. Es que Dios, yo veo en tu palabra que yo nunca tendré hambre, que yo siempre tendré trabajo, que yo tendré una pareja, porque no es bueno que el hombre esté solo, que yo tendré un marido también. Tú dices que seremos bendecidos, que nunca nos faltará alimento, techo, comida. Pues sí, la verdad es que Dios va a cumplir cada una de sus promesas, pero no lo va a poder hacer si tú no le buscas, si tú no oras, si tú no vives una vida en santidad, si tú no luchas contra el pecado, porque no estoy diciendo que no peques. Seguramente todos caemos, todos y todos tenemos a nuestro alcance el verdadero arrepentimiento, que es un don de Dios, y nos levantamos y luchamos una vez más. Pero si seguimos de mujeriegos, de infieles, de ladrones, de mentirosos, de quejumbrosos, de inconformes, con falta de contentamiento, llenos de crítica, de murmuración, etcétera. Y léete Gálatas 5, ahí vienen todas las obras de la carne, y a todas, de cada una de esas obras de la carne puedes sacar 10 o más diferentes. Si andamos en eso, o sea, no esperemos que Dios también cumpla las promesas que están establecidas en su palabra, ¿verdad? Mismo Dios nos ha enseñado que no debemos echar las perlas a los cerdos, porque Él habría echar no perlas, sino los tesoros más grandiosos de la divinidad a los cerdos, o a las personas que no se arrepienten, o a las personas que no le buscan, o a las personas que no oran. Pues suena duro, ¿verdad? Pero es una forma en la que Dios ha establecido en su palabra que tenemos que buscarle. No podemos hacerlo a mi modo. Ese a mi modo ya está hablando de una autosuficiencia, de una sabiduría que crees que conecta con el reino de los cielos. Pues si el Señor hubiera dicho, a ver, cada quien adóreme a su modo, cada quien guíeme, búsqueme a su modo, cada quien obedézcame a su modo, cada quien júntese con alguien más o no a su modo, entonces ¿para qué mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? ¿Verdad? Estamos haciendo inútil e infructuoso el sacrificio de Cristo en el Calvario. Y es importante que nosotros comprendamos que la Biblia es profunda, que requiere de un gran estudio, que requiere, sí, de concentración, sí, de esfuerzo, sí, de elementos, principalmente la oración, la guía del Espíritu Santo, pero por supuesto maestros, por supuesto hay que leer literatura cristiana sana, teología sana. Estudiar teología es algo importantísimo. Y al menos en el lugar de reunión donde nosotros estamos en Vida Nueva para el Mundo, pues existe el Instituto Teológico Internacional, que puede tomarlo cualquier persona
en cualquier parte, y puede inscribirse y hay que estudiar teología, porque si no solamente nos vamos a quedar con lo más básico y no vamos a poder entender el versículo 9 de dónde están las cosas mejores. Y tan es así que esto viene incluso desde el capítulo 5 de Hebreos, donde dice así, ay, dice el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, híjole, pues no, no, pues sí desespera, luego que no entiendan, ¿verdad? Porque debiendo ser ya maestros, yo no sé cuánto tengas en Cristo. Si eres un bebé espiritual, este versículo en algún momento te va a ayudar para que no caigas y no seas tardo para oír. Pero de verdad, si ya son 2 años, bueno, vamos a vernos bien misericordiosos. Si ya son 3 años, bueno, más misericordia. Vamos, si ya tienes 4 años en el Señor, si tienes 4, 5, 10, 15, 20 años en el Señor y no puedes ser maestro, algo está sucediendo. No sé cuántas personas hoy le has compartido la palabra de Dios. Es que yo no sé, es que no sé hablar, etcétera. Bueno, siempre hemos dicho, al menos los estudios de lunes por la noche, que hay elementos para que al menos tú compartas el video en tu muro. Y si no sabes qué decir, pues apúntale, ¿verdad? Apenas hablaba con un hermano ahí de la alabanza que está con pláticas con una persona que yo creo que no sabe si es agnóstico o ateo o una mezcla o quién sabe qué será, ¿no? Y le decía, bueno, mira, es que hay muchos elementos y muchas herramientas con las cuales uno puede mostrarle a las personas el error espiritual en el que están, sin atacarlos ni nada, sino que pidiendo una razón lógica, como dice Primera de Pedro, que nosotros debemos de presentar defensa, ¿verdad? Y razón de la esperanza que vive en nosotros, pues de esa manera yo entiendo que haya personas a las que no se les dé quizá hablar en público o ser tan elocuentes, pero la palabra de Dios nos muestra que hay muchísimas herramientas para que podamos evangelizar y podamos nosotros convertirnos en maestros de la palabra. Si bien es cierto, la palabra de Dios habla de 5 ministerios y que el Espíritu Santo los da como Él ha determinado a cada cristiano. Esto incluye a hombres y a mujeres. Para quienes dicen que una mujer también no puede ser pastora, hay un elemento grandioso establecido por el Espíritu Santo donde no hace acepción de personas y donde un ministerio lo reparte a quien él quiere. Nunca dijo que solo a hombres, nunca dijo que solo a mujeres. Está hablando de hijos e hijas, pero bueno, no es el tema de ahorita. Y si quieres platicarlo, pues escríbeme ahí en el mensaje y con gusto podemos discutirlo, ¿verdad? Claro, con argumentos bíblicos, por favor, porque luego salen, no, yo creo, yo opino, yo pienso, a mí me parece, es que yo creo, no, Biblia. Dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Estas personas que ya tenemos tantos años en el Señor, ¿cómo es posible que se les siga enseñando lo básico, los rudimentos? Y no me malinterpretes, no es que sean malos. De hecho, yo estaba platicando mucho con mi esposa que nosotros pues accedemos a mensajes, a doctrinas los domingos y todo, padrísimas, que nos vuelan muchas veces los fusibles, pero también es bien importante pensar que dentro de nuestros lugares de reunión, siempre cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada día que hagan algo en su congregación, llega gente nueva que por supuesto necesita los rudimentos, ¿verdad? Y a veces pensamos que no, todo lo oculto, todo lo profundo de la palabra de Dios es justamente lo que siempre Dios tendrá que hablar a toda la iglesia de la misma manera. Y no, hay bebés espirituales y debemos de ser comprensivos en ese momento y tener que enseñar también rudimentos, aunque alguien diga, ay, no, eso yo ya me lo sé, ay, no,
¿Qué cosas tan básicas? Pues sí, brother, pero es que tú tienes 8 años y además ni enseñas la palabra y tienes 8 años, pero hay quien tiene un mes y necesita escuchar lo que tú cuando tenías un mes necesitabas escuchar. Y muy posiblemente esa persona tenga un corazón más de siervo y más entregado al Señor, que en un mes va a aprender más que tú en 8 años. Porque aquí está establecido, esta carta a los Hebreos, que todavía después de tanto tiempo tienen necesidad de que os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí está, para que no digan que toda la palabra de Dios es de la misma manera. No, hay claro que hay rudimentos, hay alimentos de leche y hay alimentos sólidos espirituales, es decir, doctrinas verdaderamente profundas, ¿verdad? Preguntas y respuestas que son muy complejas, muy difíciles y que hay que estar escuchando a las personas que pueden mostrarnos estos mensajes. De apologética, etcétera, de teología, y oírlos muchas veces para que se nos grabe, ¿verdad? Y entonces poder crecer y también poder compartir. Dice el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Tú podrás tener 20 años en el Señor y seguir siendo un niño espiritual y eso no está bien. Y esto es con toda la larga introducción que hice para este mensaje especial. ¿Cómo podemos nosotros acceder al alimento sólido espiritual si somos inexpertos, si todavía es pura leche lo que nos llevamos y todavía se nos ocurre no cargar con la Biblia, no hacer nuestros estudios, no tener 5 minutos en el trabajo, etcétera, y abrirla y decir, a ver, Señor, ¿qué puedo encontrar? Bueno, no entendí nada de lo que leí, pero al menos ya leíste y en algún momento el Señor te revelará su voluntad. ¿Verdad? Pero se nos olvida la Biblia, no queremos leer, no queremos subrayar. Yo le he dicho también a mi esposa, a mí me gustaría hacer una serie de prédicas de todo lo que yo he subrayado de la Biblia, de esta que tengo que no me acuerdo desde hace cuántos años. Y tiene muchísimas cosas subrayadas y estoy seguro que tiene menos cosas subrayadas que otras personas. Yo no estoy diciendo que yo soy el más entregado al Señor y a leer la palabra de Dios y eso, no, tiempo quisiera y muchas cosas para poderme dedicar de lleno al Señor, pero hay muchas cosas que el Señor me ha hablado a lo largo de los años. No sé cómo veas tú tu Biblia, pero en algún momento yo le dije, bueno, ¿y todo esto qué? Claro, lo aprendí, claro, lo medité, por eso lo tengo subrayado, pero a mí me encantaría hacer una serie de todas mis anotaciones, de todo lo que he subrayado. No sé si en orden, no sé si en desorden, no sé si lo que tengo en verde, en rojo, en amarillo, o en pluma, con colores, con lápiz, etcétera. No sé si las anotaciones al costado del versículo, etcétera. No sé, pero hay tanta sabiduría en lo que el Señor ha hablado a nuestra vida, que seguro tu Biblia también la tienes así subrayada. ¿Y en qué momento la vamos a compartir? ¿Verdad? Y esto puede estar subrayado, pero al mismo tiempo podemos llevar tantos años solamente con lechita espiritual y no con sólido. Dice el alimento sólido para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El uso. Versículo 13, una vez más de Hebreos 5. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿cómo alcanzo madurez? Por el uso de la palabra de Dios, por la lectura profunda de la palabra de Dios, por el allegarme de un diccionario, por encontrarle el significado de una palabra, por el orar, por decir, pues no entendí, pero le pregunto a mi pastor, a mi amigo, a mi líder, le pregunto a alguien que sepa un poco más que yo, le pregunto a Dios, Dios, ¿qué me quisiste decir en este versículo? ¿Qué significa? No entiendo. Eso es el uso, eso es la experiencia que uno va adquiriendo, pero no se puede dar si solamente tienes la Biblia puesta en el buró. No se puede dar si tienes la Biblia puesta ahí en el centro de tu casa, pero más como adorno que como ejemplo de vida. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, está hablando de los espirituales. No está hablando de la vista, el gusto, el olfato, el tacto y se me acaba de olvidar el otro, el oído. Y eso que soy músico. Y el oído. No habla de eso, habla de los sentidos espirituales. Y claro,
hay muchos de los sentidos físicos que intervienen, por supuesto. Entonces, el alimento sólido nos va a ayudar a comprender lo que dice el versículo 9 de Hebreos 6, ¿no? ¿Dónde están estas mejores cosas que ya nos ha dicho Dios en su palabra? Dice, estamos persuadidos, avisados, hemos sido, eso, avisados de estas cosas mejores que pertenecen a la salvación. Pues evidentemente al que es salvo le tiene que nacer el hambre por escudriñar la palabra de Dios y devorarla para saber dónde están esas promesas, porque además tú clamas al Padre, tú oras y te vas a encontrar con que lo único que necesitas ya ni siquiera son las promesas, sino su sola presencia. Ya uno no dice, Señor, o sea, yo sé que tú me puedes sanar, sáname, yo sé que tú me puedes prosperar, prospérame, haz tu voluntad en mí, pero no me quites tu presencia. Eso es lo más importante que vamos a encontrar. Y esto no lo va a poder decir alguien que no es salvo. No lo va a poder decir. Y además el Señor, como dice el versículo 10, es remunerador, ¿verdad? Y no hablo evidentemente de dinero, aunque también está en su plan. Porque dice, Dios no es injusto por olvidar vuestra obra, es decir, el trabajo, lo que hacemos de amor que habéis mostrado hacia su nombre. En primer lugar, hacia su nombre. Es que yo amo mucho a mi familia y el Señor te va a bendecir. Es que yo respeto mucho a mi jefe y aprecio y me esfuerzo mucho en mi trabajo. El Señor te va a bendecir. Es que yo amo mucho a mis padres. Es que amo mucho a mis hijos. Es que soy misericordioso y veo a los perritos de la calle, a los niños, a la gente necesitada. Trato de ayudar. Y todo eso el Señor te lo va a recompensar. Pero en primer lugar está su nombre. Porque la Biblia nos enseña, cuando Jesucristo nos decía que deberíamos de amar y de orar por aquellos, por nuestros enemigos y por los que nos han hecho algún daño, el mismo Jesucristo decía, porque ¿qué sentido tiene amar a los que te aman? También eso lo hacen los del mundo. Y también los del mundo tienen amor por su familia, amor por sus hijos, amor por los perritos de la calle, amor por los niños de la calle, misericordia por los más necesitados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo está lleno de obras buenas, tanto para justos como para injustos, o sea, cristianos y quienes no son cristianos. Eso no es lo que el Señor está buscando. En primer lugar, dice, mostrado hacia su nombre, es decir, a Él. Versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. No, pues es que yo ya diezmé esta semana y ya no vuelvo a diezmar. No, es que yo ya ayudé a un hermano y le di ahí una ofrenda de amor, como dicen. Esos términos. Bueno, así somos, ¿verdad? En el cristianés. Le di una ofrenda de amor. El Señor es el que nos da absolutamente todo, porque dice la palabra de Dios. ¿Y qué nos distingue si todo lo que tenemos lo hemos recibido? La ofrenda de amor nos la dio Él. Lo demás es una bendición de parte de Dios a través de uno de sus instrumentos. No nos adjudiquemos mérito alguno. Es de parte del Señor. Pero bueno, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. No solo es al principio de tu vida cristiana. Hay que seguir adelante y hay que seguir siendo amorosos, misericordiosos, hay que seguir modificando nuestro carácter, modificando nuestra forma de pensar. Hay que buscar parecernos cada vez más al carácter de Jesucristo. Hay que luchar en todo momento. No es en un año, no son en dos, no son en 10, no son en 20, no son en 30, no son en 50 años. En todo momento tenemos que poner en ejercicio nuestros oídos espirituales para escuchar la palabra de Dios, para escuchar su voz, para escuchar lo que Él tiene para nosotros, los consejos, etcétera, ¿verdad? Y dice, para tener plena certeza de la esperanza. Si nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, si nosotros dejamos de leer la Biblia, si nosotros dejamos de orar, de congregarnos, vamos a perder esa esperanza. Vivimos en un mundo que cada vez más absorbe por todos lados nuestra conciencia, en lo digital, en lo emocional, en todo, en todo, absoluta, todo está diseñado para que no pongamos nuestra mirada en el reino de los cielos. Y eso es algo
tan peligroso y que pocas veces le ponemos atención. Incluso, déjame decirte de esta forma, incluso, como te decía hace rato, el servir en una iglesia, el servir puede alejarnos de la palabra de Dios. Yo he conocido ministros del Señor que han determinado volver una vez más a buscar al Señor, enamorarse de Él, encontrar ese primer amor, servirle plenamente antes que seguir sirviendo, porque el servicio no fue primeramente a su nombre, sino fue a los santos y siguió y siguió y siguió. Servían al Señor, pero no estaban con el Señor. Servían en un ministerio, querían ser usados por Dios, pero no tenían una comunión con el Señor. No tenían esta relación con su palabra, no oraban, no estudiaban, solamente servían, solamente desempeñaban su ministerio de una forma adecuada, pero estaban sirviendo a alguien que no era Dios. Y esto se convierte en un ídolo dentro de la iglesia, que no es, evidentemente, Jesucristo. Cuando se pierde la esperanza, dice el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos. No podemos ser flojos en el estudio de la escritura, no podemos ser indiferentes, no podemos darle el tiempo que nos sobra si nos sobra. Porque eso es hacer pereza para estudiar las cosas de Dios. Dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Qué cosa tan maravillosa. Y verdaderamente así tiene que ser el estudio de la palabra de Dios. Hay dos grupos y está bien, los que son bebés espirituales y los que son maduros. Y cada uno de ellos dos continúa en un crecimiento. Pero el apóstol nos enseña, pensando en Hebreos 5, obviamente que ya después de tanto tiempo, ya no debería de haber esos bebés espirituales, sino maduros por el uso que se tiene de la palabra de Dios y de las escrituras, y de que el Espíritu Santo se anide verdaderamente en el corazón de la iglesia. Pero si seguimos, de verdad, yo me he sorprendido mucho de personas que, bueno, cuando yo llegué a los pies del Señor o empecé a congregarme, de esto ya tiene 20 años, eh, eran ya maduros espirituales, ¿verdad? Yo ya los veía, ya tenían, ellos ya tenían 10, 15 o tal vez 20 años en el Señor, sus familias eran cristianas, sus familias eran como se dice en el cristianes, de cuna cristiana, güey. Pero bueno, ya un día nos echaremos un mensaje acerca de las oraciones cristianas y que ni bíblicas son muchas de ellas. Y y después de varios años, después de muchos años, resulta que empiezan a practicar un cristianismo ya mezclado con el mundo, mezclado con filosofías nuevas, mezclado con filosofías antiguas, empiezan a hacer cosas que parecen más como de la nueva era o de alguna secta espiritista o de santería incluso, ¿no? Se empiezan a crear y a tergiversar el evangelio, empiezan a apostatar verdaderamente de la fe, de la palabra de Dios, que por cierto hay una serie que tengo en el canal de YouTube que se llama La Verdad, y los últimos tres episodios me parece que son tres, hablo de la apostasía y cómo la apostasía también significa tergiversar la palabra de Dios. Yo te animo a que lo escuches porque es una enseñanza muy buena, de parte de Dios desde luego. Y después de tantos años, empiezan a creerse filosofías todas raras, todas chocas, nada que ver con la palabra de Dios. Y no solo eso, las empiezan a practicar. Y peor aún, no solo eso, las empiezan a enseñar, se vuelven pastores de esas sectas, porque esto no es la iglesia del Señor. Y después te estoy hablando de décadas. Esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos de estar en todo tiempo, no importando cuántos años tenemos en el Señor, clavados en su palabra, estudiando profundamente. No sirvas solamente por servir, entiende lo que es el servicio, ve la profundidad de lo que está hablando Hebreos 6 cuando uno sirve al nombre del Señor y a la iglesia. No vayas y te metas a algún lugar si el Señor no te ha llamado, puesto que los llamados tienen el respaldo de Dios, no mi voluntad. ¡Auch! Porque esa es una realidad. Ah, yo quiero servir, voy y me voy a meter. No, ahora pareciera que me estoy contradiciendo,
¿verdad? Pero es que me estás diciendo que sirva, me quiero meter a decanes, pero me estás diciendo que no vaya y que me meta, que espere a que el Señor me llame. El Señor ya te llamó a servir, solo tienes que saber en dónde. ¿Cómo vas a saberlo? Pues ora al Señor, ¿verdad? Muestra interés sobre ver cómo funciona cada uno de los ministerios, si tienes incluso el tiempo, si tienes las posibilidades, si tienes las condiciones, las características que se necesitan para ejercer un ministerio. Si no lo tienes, o sea, por favor, sé prudente. No es que el Señor no te esté llamando a servir, sino no te está llamando a lo mejor donde tu carne te quiere meter. Y eso no vas a encontrar ahí jamás el respaldo del Señor. Así que, pues, cada quien sabrá cuántos años tiene en el Señor y cada quien sabrá si el alimento que tiene es todavía lechita espiritual o es ya algo completamente sólido para personas maduras. Y si estás en el proceso, no claudiques, porque esto no se trata de que en algún momento vamos a aprender y a saber todo. Es imposible, pues te estamos hablando de el Dios todopoderoso e infinito. Pero sí es posible que nosotros claudiquemos y nos volvamos perezosos. Lo que va a traer como consecuencia que lo que dice el capítulo, el versículo 9 de las cosas mejores que pertenecen a la salvación y a nosotros que somos salvos, no lo podamos vivir, no lo podamos experimentar. Porque esa flojera, esa apatía es como yo quiero hacerlo y no como el Señor me lo ha indicado, no nos va a traer más que la falta de las bendiciones de Dios. Dios no está indispuesto a otorgarnos todo lo que nos ha prometido, pero sí está dispuesto a mostrarnos por qué no ha llegado a nuestra vida. Y eso es muchas veces porque no tenemos la capacidad de comprender las profundidades de su palabra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una vez más, como dice el último versículo del capítulo 5, el versículo 14, por el uso para tener nuestros sentidos espirituales ejercitados. Así que te animo a que tú no sueltes este libro, no sueltes la palabra de Dios, llévala a todos lados, de verdad. Yo te sugiero que no te la lleves en un dispositivo electrónico, no, llévatela física. Que esto te pueda ayudar a comprender que lo que estás llevando bajo el brazo, en la mano, en tu bolso, es la portentosa palabra del Señor y que ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para cada paso que des en el día. Ahí está dentro todo lo que necesitas saber para tu situación económica, para tu situación familiar, emocional, laboral, social y sobre todo la espiritual. Entonces, haz un hábito hojear este maravilloso libro. No es una obra literaria, ni la más grandiosa tiene el poder que tiene este libro, pues es la voz de Dios lo que hablará a tu vida si tú lo llevas en todo momento, lo abres, lo entiendes y lo vives. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este estudio, Señor. Gracias por un lunes más. Hoy, Señor, queremos decirte que queremos buscar más de ti, Padre, que queremos dejar de ser esos bebés espirituales, que a pesar de las décadas de caminar en este cristianismo, seguimos necesitando los rudimentos. Parece que nunca nos han compartido sobre algo más interesante o más importante, Señor, sino parece que siempre estamos nosotros necesitando esta leche espiritual, que aunque no es mala para aquel que es recién agregado a tu reino, Señor, es una evidencia clara de la falta de madurez en las personas que con años, Señor, y como dijo el apóstol en la carta a los hebreos, no se han convertido en maestros, no han compartido la palabra como es debido, han dado testimonios equivocados, falsos, han dado testimonios solo de su corazón y no provenientes de tu espíritu, han dado palabras, Señor, han dado mensajes. Que no han sido guiados por ti, sino por su sabiduría humana, que no han sido guiados por ti, sino solamente sus experiencias. Dios, nosotros queremos, Señor, ser de esos hombres y mujeres maduros en tu espíritu, Padre. Muéstranos aquellas cosas mejores que dice el versículo 9 de Hebreos 6, que tienes reservados para los que somos salvos. Sabemos que cada una de ellas están establecidas en tu palabra. Que no sea, Padre, lo que nosotros anhelamos o deseamos como algo grande, sino lo más grande es lo que tú tienes preparado para cada uno de tus hijos. Eso queremos, Señor.
y sabemos que solo podemos alcanzarlo siendo maduros espiritualmente. Basta ya los tiempos pasados, Señor, aunque hayan sido años, Padre, de vivir un cristianismo tibio, un cristianismo molesto, un cristianismo que juzga, que critica y que solamente se queja. Señor, es tiempo de vivir un cristianismo en tus aguas profundas, en lo profundo de tu palabra, en lo profundo de tu espíritu, donde la queja, Señor, donde todo lo ruin que puede ser el comportamiento humano no va a minar nuestro corazón y nuestra entrega a ti, donde todo aquello que posiblemente nos ha lastimado, nos ha traído incluso flojera o pereza, como dice el mismo Hebreo 6, Señor, lo dejamos nosotros atrás. Queremos enfocarnos en todo lo bueno que tiene la salvación, en todo lo bueno que tiene el reino de los cielos. Lo demás, Señor, se tiene que resbalar y no tiene que llegar ni a nuestra mente ni a nuestro corazón, puesto que tenemos la armadura puesta en nosotros que tú nos has enseñado que debemos de llevar en todo momento. Nosotros no nos ponemos una armadura de vez en cuando, sino siendo verdaderos seguidores tuyos, Jesucristo, la llevamos puesta siempre. Permite, Padre Santo, que este mensaje pueda traer ánimo, Señor, fortaleza, consuelo y confrontación si es necesario para quienes aún no han madurado en la fe, Señor, para quienes aún han vivido cómodos, Padre, en una vida que reta al mundo, que reta al reino de las tinieblas y que por supuesto reta nuestra carne, que es vivir bajo tu cobertura, Señor, bajo tu obediencia, para vivir, Señor, con cada una de nuestras pisadas sobre las pisadas de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser valientes, Padre, para no negarte, porque no hace falta pronunciar las palabras de no conozco a Jesús o no soy seguidor de Jesús. Bastan nuestros hechos, nuestro testimonio, nuestros actos para saber que estamos lejos de ti, para saber que no estamos glorificando tu nombre con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que aparentemente servimos, con la apariencia que nosotros estamos dando. Yo hoy me veo en el espejo espiritual y puedo decir, esa persona no es hijo o es hija de Dios. Pero Señor, tú has sido misericordioso y nos muestras en todo momento que podemos ser perfectibles en tu espíritu, Señor. Hoy determinamos dejar todo aquello que no construye, sino destruye nuestra relación contigo, Padre, y nos volvemos a ti de todo nuestro corazón. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido atender al llamado de tu voz, si no hemos sabido atender al llamado de tu servicio, si no hemos sabido atender a sobrellevar las situaciones, por muy difíciles que sean en nuestra vida, glorificando tu nombre, sino haciendo solamente lo que nuestra carne y el reino de las tinieblas nos ha puesto en la mesa y acceder a él de manera tan fácil, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir conforme a tu Espíritu, de una forma sobrenatural, Señor, creyendo que eres tú el que nos guía y descansando en que el alimento sólido, Señor, es lo que tú tienes para nosotros, donde encontraremos las cosas mejores de la salvación. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, familia. Pues que Dios les bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, la siguiente semana con un tema especial o si Dios nos da luz verde y nos indica qué hacer, pues posiblemente ya con el inicio de alguna serie. Escríbeme qué te gustaría, porque pues también valdría mucho la pena saber qué piensas. ¿Quieres una serie sobre algún personaje bíblico, alguna serie sobre algún tema en específico? Te puedo dar ejemplos, podríamos hablar de la vida de José, la vida de David, la vida de Josué o de cualquier otro personaje bíblico. Todos nos van a mostrar algo maravilloso, enseñanzas. Podemos hacer una serie sobre la seguridad de la salvación, podemos hacer una serie acerca, bueno, hay tantos temas, tantas cosas, y pues si es voluntad de Dios, ya tendremos serie o algún tema especial el siguiente lunes. Que Dios te bendiga, te recuerdo que mañana martes este mismo estudio se transmite como estreno en el canal de YouTube, Bruno Nava, ahí me puedes localizar a las 8 de la noche, compártelo en tu muro, seamos activos de una vez por todas en la palabra de Dios. No me voy a dar cuenta, yo no veo si lo comparten o no, pero el Señor sí tiene ese ojo clínico, ¿verdad? Comparte este mensaje porque estoy seguro que será de bendición para más personas. Si tienes alguna duda, comentario, estoy para servirte, ya sabes, en mis redes sociales. Que Dios te bendiga y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Bye bye.